Estamos en Infobae TV en diálogo con una experta, una militante, podemos decir, de la libertad de expresión en Internet, con la doctora Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. Seferino Reato y Silvia Mercado aquí desde el piso de Infobae TV. Beatriz, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Queremos que nos precises, Beatriz, tu posición en relación, y supongo que de la Fundación Vía Libre, en relación al fallo que ayer se conoció de la Corte Suprema en relación a esta demanda que la Modelo había hecho sobre Google y sobre Yahoo en su calidad, Google y Yahoo, de buscadores. Es un fallo, según tu opinión, a favor de la libertad de expresión. Sí, nosotros en la Fundación Vía Libre nos presentamos incluso como amigos del tribunal, presentamos un escrito donde dábamos cuenta de nuestra posición y estamos ampliamente satisfechos porque la Corte Suprema en su fallo, en un fallo dividido hay que decirlo, pero en su fallo dio cuenta de las posiciones que nosotros sosteníamos en nuestro documento, o sea, fue el fallo en el mismo sentido que nosotros pedíamos. Nosotros considerábamos y consideramos que atribuirle responsabilidad objetiva a los intermediarios de Internet es una amenaza muy fuerte para la libertad de expresión, porque es ponerlos en una situación de incentivo a la censura privada. Aquí hay cuestiones en juego que tienen que ver con libertad de expresión, con las garantías constitucionales de libertad de expresión, con el hecho de que todas las garantías constitucionales en este sentido se aplican también al entorno de Internet, cosa que la Corte Suprema ha dejado muy clara en el fallo emitido ayer. Es muy peligroso atribuirle al intermediario la responsabilidad sobre lo que hacen los usuarios de Internet, porque justamente si una empresa intermediaria tiene que responder de manera pecuniaria, además, en términos de ya sea litigios o multas o reparación de daños, el incentivo es a dar contenidos de manera masiva, y eso lo vemos en distintos sistemas jurídicos donde este tipo de cosas están implementadas. La problemática central aquí es no darle a las empresas un incentivo a dar de baja contenidos. Entonces, eso creo que es la clave una de las partes fundamentales del fallo. Sí se atribuye responsabilidad subjetiva, y en esto también estamos de acuerdo, cuando los buscadores no actúan de manera correcta frente a una notificación efectiva de que hay un ilícito que se está cometiendo y que esa información que se está enlazando puede contener algún tipo de información que resulte dañosa. Ahora bien, el buscador no tiene, según la Corte, obligación de monitorear, no tiene obligación de revisar, y solo sería responsable si ante una notificación efectiva no toma las medidas del caso. O sea que resta discutir, y en esto... ¿Cómo? No, lo que usted está señalando muy bien es que por un lado el fallo de la Corte resguarda la libertad de expresión, pero por el otro lado también trata de proteger el derecho a la intimidad de las personas que pueden sentirse afectadas. Exactamente, estamos, y bueno, eso es lo interesante de este caso y de este debate, en una confrontación de derechos fundamentales. Por supuesto que el derecho a la honra, el derecho a la intimidad son derechos fundamentales que la Corte no puede desconocer y que nadie puede desconocer, y que de hecho nosotros en la Fundación Vía Libre defendemos es parte también de nuestro trabajo defender esto, pero se entiende, y la Corte lo ha entendido así, que la responsabilidad del buscador es responder frente a una notificación efectiva, que en buena medida consiste en una orden judicial de baja de contenido, de desindexación de un enlace. La Corte deja abierto este punto, no queda del todo claro cuál es el punto de notificación efectiva, y creo que ahí es donde hay que hacer un llamado a los legisladores para que discutan esto, porque esto es materia de algún tipo de legislación sobre qué se entiende por notificación efectiva. Lo importante es que
La Corte además falló en otra instancia porque había dos grandes temas, uno era el tema de la responsabilidad y otro era el tema del derecho a la imagen. Y la Corte entendió que la reproducción de las fotografías que hace el buscador de imágenes no viola el derecho a la imagen de la modelo, sino que opera como simple copia que sirve para enlazar y ubicar dónde están estas imágenes. Son dos partes del fallo que estaban en controversia. Los fallos anteriores de Cámara y de Primera Instancia no habían acordado sobre esto, y la Corte define también que la ley de propiedad intelectual tiene una limitación en este caso, cosa que también es un tema importante. Y es el factor de la disidencia más clara, porque el voto fue dividido, fue 3-2, hay una disidencia de Lorenzetti y Maqueda que va por la lectura y la interpretación que se hace de la ley de propiedad intelectual. Claro, ahora sigamos analizando, digamos, digamos, lo más grueso, por lo menos, del tema, porque también habla de las dificultades, obviamente, de esta etapa de la civilización, donde los buscadores son las grandes bibliotecas que llegan además a cada hogar, a cada computadora personal, a cada tableta, a cada celular, y que obviamente plantean una cantidad de interrogantes no resueltos, o que empiezan a resolverse ahora, por ejemplo, en la Argentina, a través de este importante fallo de la Corte. Lo que me parece que yo te escuché, creo, en otro medio decir que es, y me gustaría que te refieras al respecto, que aquí los buscadores no tienen, digamos, no pueden aplicar justicia sobre lo que digamos, está en la web. Exacto, aquí hay un problema, hay varios problemas, digo, el tema es sumamente complejo. Hay una tendencia, de hecho hay amplios sectores en Argentina y en otros países que tienden o aspiran a poner la presión en los buscadores justamente porque son ellos los que pueden de manera más eficiente bloquear o eliminar contenidos de la red. Es decir, si vos no apareces en los resultados de la búsqueda, difícilmente existas. Una información que no aparece en los resultados de las búsquedas es una información mucho más difícil de encontrar. Por lo tanto, muchos sectores apuntan a que sean los buscadores los que accionen cuando hay algún tipo de ilicitud o algún contenido dañoso y demás. El problema de esta mirada tiene que ver con que toda vez que hay un conflicto de derechos fundamentales, como es en estos casos, donde tenemos por un lado el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, a la protección de datos, a la honra de las personas, y en algunos otros casos también el derecho de propiedad intelectual, frente a el derecho de libertad de expresión, y esto lo dice la Corte en su fallo, no se puede pedir al sector privado que sea el que dirima esta cuestión. Ya le otorgamos demasiado poder a Google, ya Google tiene demasiada incidencia en nuestra vida como que para además trasladarle las decisiones en materia de derechos fundamentales. Muchos creen que este fallo es un fallo a favor de Google. En realidad hay que considerarlo una defensa de nuestra sociedad frente a Google. Si Google va a tener que dirimir nuestros conflictos de derechos fundamentales, entonces estamos en serios problemas desde el punto de vista del debido proceso y el sistema democrático, porque Google no es nadie para terciar en un conflicto de derechos. Y ese es el problema de muchas iniciativas regulatorias que apuntan a poner en el buscador la responsabilidad sobre lo que se publica y lo que no. En este sentido va, por ejemplo, el proyecto de derecho al olvido del diputado Sergio Bergman, que pone en el buscador la responsabilidad de dirimir si un contenido es de interés público o no, cosa que es inadmisible. Para eso está el sistema judicial cuando se trata de entender o mediar en un conflicto de derechos fundamentales. Ese es el gran problema, que muchas veces por pensar en la celeridad de la solución de un problema que existe, encontramos soluciones que no son las apropiadas,
pero son las más rápidas y son las más fáciles probablemente. La solución a esto no es una solución sencilla, y de ahí el desafío a los legisladores, pensar cómo vamos a encontrar una herramienta que sea efectiva para proteger la privacidad de las personas. Sabemos que en Internet la información circula a una velocidad inmensa, sin poner en riesgo el sistema de garantías fundamentales. Nadie dijo que fuera fácil. Claro. Beatriz, y siguiendo con estos mismos temas, digamos, hay una importante militancia también en el mundo y en la Argentina, particularmente sobre esto que se llama el copyleft. ¿Cuál es en general la posición de la Fundación Vía Libre al respecto? En muchos casos hay una discusión acerca de si los derechos de autor tienen que estar protegidos de una manera especial en la web o no. ¿Cuál es la posición de Vía Libre? Bueno, nosotros somos una organización que nos consideramos parte del movimiento que discute las actuales regulaciones en materia de copyright. Y es interesante que traigas este tema porque justamente el campo del copyright, que también dirime conflictos de derechos, aunque en este caso son derechos fundamentales de libertad de expresión por un lado, frente a derechos patrimoniales de las entidades titulares de copyright, nos sirve para mostrar un ejemplo de qué pasa con este tipo de regulaciones de notificación y baja, como muchos pretenden que sea el buscador el que dirima el conflicto. Nosotros estamos en contra de medidas más restrictivas en materia de acceso a la cultura. Nosotros defendemos el derecho humano de acceso a la cultura. Nosotros entendemos que todas las regulaciones de propiedad intelectual son políticas públicas que deben ser adaptadas a los objetivos, y el objetivo es promover la difusión de la cultura y no restringirla. Como para dar un ejemplo de la relación entre una cosa y otra de la que venimos hablando, les voy a contar un dato. Por estos sistemas de notificación y baja automática, como hay vigente en los Estados Unidos solo para el campo del copyright, en una semana, del 20 al 27 de octubre, fueron dados de baja 11 millones de contenidos por notificación y baja automática. O sea, esto es lo que pasa cuando tenemos un sistema en el cual el buscador es el que es responsable de la baja y no media un sistema judicial. De esos 11 millones de contenidos dados de baja en los Estados Unidos por estas regulaciones, no sabemos cuántos podrían haber sido de uso justo, uso legítimo, cuántos tenían algún principio de interés público, no sabemos nada de eso, simplemente hay una notificación y una baja. Por el contrario, en los Estados Unidos, en temas de honra, reputación y demás, los buscadores tienen inmunidad completa y no son responsables. Lo que nosotros vemos en la Fundación con gran preocupación es que en estas regulaciones el sistema de copyright ha cobrado preeminencia casi absoluta por encima de todos los derechos fundamentales. Y eso es uno de los temas de militancia que nosotros tenemos en la Fundación, discutir este sistema de propiedad intelectual vigente y muchas de sus consecuencias, como regulaciones como esta que les decía, que permiten la baja automática de contenido sin que medie orden judicial y sin que medie derecho a la defensa ni proceso de ningún tipo que resguarde el interés público. Muy bien, muchas gracias Beatriz Busaniche de la Fundación Vía Libre. Entérate antes, baja la aplicación de Infobae.